Source Capital. Y tengo unos avisos para ustedes. A partir de este momento, la sesión comenzó a ser grabada para fines de tener la disponibilidad de volver a ver este webinar en nuestro canal de YouTube, que también se los haremos llegar. Las preguntas que surjan durante el webinar podrán hacerlas al final, ya sea escribiéndolas en el área de chat o bien tomando el uso del micrófono, con todo gusto. También les dejaremos un link al final de la reunión para que nos apoyen con su opinión. Es una encuesta de satisfacción y de qué temas les gustaría ver en posteriores seminarios. Y bueno, ahorita quiero dejarles en el uso de la voz a Rodrigo Rubio, quien es nuestro Customer Engineer en eSource Capital. Él tiene experiencia como desarrollador para empresas de seguridad, para startups, además de proyectos por su cuenta. Él estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y uno de sus pasatiempos favoritos es jugar ajedrez. Les dejo con ustedes a Rodrigo, nuestro especialista en Google Maps. Hola, muy buenos días. Pues comenzamos. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan Google Maps? Digamos, esa va a ser la línea con la que vamos a empezar. Que se lo queden ahí tantito. La agenda del día es empezar con una introducción, partir sobre la evolución de los mapas, ver como tal el concepto, y después partir de ahí a la visualización de los datos. ¿Qué son los geodatos? ¿Cómo los podemos utilizar? ¿Qué tipos existen? Y en sí, ¿qué herramientas nos ofrece Google Maps para manejar geodatos? También veremos qué otras herramientas, además de Google Maps, como la nube de Google, que tiene otras herramientas, ¿no?, para el manejo de datos. Algunos tips para el manejo de los datos, específicamente para la visualización, y dos herramientas en específico, DGL y BigQuery, que vamos a ver de qué se tratan estas dos. Bueno, ya nos presentamos. Para los que no nos conozcan, nosotros somos eSource Capital, partners de Google en todo lo relacionado con Google Cloud. También tenemos partner con Microsoft y con Amazon. Tenemos 15 años de experiencia especializada en implementación de tecnologías cloud, tanto Platform as a Service como Software as a Service e Infrastructure as a Service. Contamos con un equipo distribuido alrededor del mundo que nos permite atender diferentes necesidades en 27 países, ¿no?, incluidos México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Venezuela, etcétera, y el Caribe. En el área de Google Maps les ofrecemos servicio de facturación local, así como soporte técnico en diferentes niveles para todo lo relacionado con los servicios de Google Maps. Entonces, esta pregunta de qué es lo que piensan cuando hablamos de Google Maps, normalmente la gente piensa directamente en un mapa, ¿no? Pero bueno, Google nos ofrece otras herramientas para el manejo de geoservicios, ¿no? Y esta es la frase que nos podemos quedar, en el sentido de que manejar la ubicación, convertir de coordenadas a direcciones, de direcciones a coordenadas, no solamente el uso de los mapas. Y todo esto, ¿cómo se hace o por qué son importantes los mapas? Pues otro punto importante es que los datos, ¿no? Sin los datos, los mapas en realidad pues no son tan útiles. De hecho, este es el primer mapa del mundo, y es de los babilonios. De ahí nos vamos a otros mapas que bueno, cómo ha ido evolucionando en sí los mapas. El mapa de Anaximandro, que bueno, igual ya es bastante antiguo, y vemos cómo se va cambiando el conocimiento del mundo, ¿no? En ese momento se pensaba que pues, era todo el mundo. Se inventa la latitud y longitud, que vamos a ver que son pues, elementos fundamentales de cualquier mapa. Se propone en el siglo III, a partir de pues, el primer sistema de latitudes y longitudes para ubicarse en el mapa, ¿no? Los mapas originalmente se ocupaban para la navegación principalmente. Se hacían mapas cartográficos para navegación principalmente en barco. De hecho, este es el Waldseemühle, uno de los primeros mapas para referirse a América. Y bueno, ¿no? Justamente fue muy útil para la exploración. También, por ejemplo, se hacían marcas de pesca, ¿no? Yo ya pesqué en una zona y para no saturar o para obtener un mejor rendimiento, pues nos movíamos a otra zona. Tenemos mapas políticos
que conforme fueron creciendo los países y como tal el concepto de nación, pues estas entidades nos permiten fijar, dividir y organizar terrenos, ¿no? Empezar a delimitar ciudades, localidades, provincias, rutas, y evidentemente pues nos importa la geografía. Entonces también se crean mapas geográficos que, bueno, buscan pues permitirnos tener un entendimiento de cosas como los ríos, Rodrigo, las fallas. Ajá. perdón que te interrumpa, pero no está habiendo cambios en la presentación. Sí, seguimos en la Ah, primera. ya estoy cambiando. Sí, Sí. seguimos en la primera. A ver. Ahí cambió. Ya, sí se ve. Sí. Sí. Sí, está aquí cambiando y se trabó la presentación. Este es el mapa de los babilonios, el de Anaximandra, bueno, cuando comentábamos de las coordenadas. ¿Cómo han ido evolucionando en sí los mapas, ¿no? Desde los primeros mapas y la dificultad que se tenían para representarlos, ¿no? Eh, no solamente por las complicaciones de la época, es decir, muchas veces tenían que ser personas que literal iban al campo, observaban y conforme a eso iban pues delimitando las zonas. O la geografía, ¿no? Por ejemplo, si veían un río, pues trataban de representarlo o de dibujarlo lo más exacto posible. Y bueno, eso es importante porque aparte, pues la geografía cambia, ¿no? Pues de repente surgen volcanes, de repente los ríos se mueven, digamos, condiciones geográficas pues, particulares que se tienen que ir actualizando. Pues ya más recientemente vemos cómo empiezan también a haber mapas del clima, ya tenemos tecnología para sensores ubicados en diferentes partes del mundo, pues para identificar corrientes marítimas, ciclones, tornados, muchos de ese tipo de cosas, frentes fríos que nos permiten pues planear, tener una planeación, por ejemplo, si hay un tornado, un huracán, bueno, pues prevenirnos, ¿no? Entonces, es otra utilidad de los mapas. Las cartas de navegación aérea que también son muy importantes. De hecho, pues, los primeros aviones tenían que navegar pues, completamente con la vista del piloto, ¿no? No había otra forma. Entonces, se empiezan a hacer igual mapas de navegación aérea, incluso pues para definir las rutas, ¿no? Porque se empiezan a saturar los aeropuertos y pues necesitan rutas para evitar que choquen, ¿no? Directamente. Además de obtener las mejores rutas, ¿no? Tratar de llegar pues, usando el menor combustible y bueno, eso ya implica muchos más factores y muchos más datos para este tipo de casos. Tenemos el primer mapa generado por computadora, generado por la Universidad de Harvard, y pues vemos aquí cómo lo pintaban con caracteres, ¿no? Así como pues se juntaban muchos caracteres y con eso se iba pintando. No había como tal renderización de gráficos, ¿no? Evidentemente eso fue cambiando y llegamos finalmente a los mapas modernos, que bueno, yo creo que todos hemos ocupado por lo menos Google Maps, pero Google Earth también es un buen ejemplo, ¿no? Como pues tenemos una representación mucho más exacta y además dinámica, ¿no? Porque antes pues teníamos que consultar en algún mapa y saber leerlo, ¿no? Que también era bastante difícil. Buscar las carreteras y a veces no estaban tan actualizados o estar comprando una versión actualizada. Y pues ya ahora los mapas pues, nos dicen todo, ¿no? Ya no necesitamos hacer uso de mapas físicos. Entonces, pues llegamos a los mapas modernos y no solamente cambió la forma de como tal el mapa, ¿no? Y la diversificación de los objetivos o los usos de los mapas, sino la forma de cómo tomarlos. Decíamos que antes tenían que, la cartografía se hacía visualmente, se tenía que dibujar y con eso pues tratar de ser los más precisos posible. Después, pues varios países tenían encargados a equipos de la Fuerza Aérea o de pilotos que tomaban fotografías, ¿no? Y esa fotografía después se iba ajustando, que de hecho dicen que era bastante difícil. Tenían que volar pues todos a la misma altura y que las condiciones geográficas lo permitieran, ¿no? Que no hubiera pues tantas nubes o cosas que taparan ahí la fotografía, ¿no? Y con eso se hacían los mapas. Tenemos los satélites que pues ya nos permiten tener, pues facilitar el uso porque ya es todo automático y además obteniendo una precisión pues mucho más alta.
Entonces, esa es como la evolución de los mapas, cómo hemos llegado hasta acá y ver que tienen diferentes usos y que importa el contexto para lo que se están utilizando, además de los tipos de datos que le podemos agregar al mapa, ¿no? Las diferentes variables. Pues Google Maps nos ofrece, pues Google nos ofrece la solución de Google Maps eh, y tiene varios datos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, yo creo que todos hemos visto, pues negocios, ¿no? Que yo puedo buscar un restaurante, un hotel, una tienda, lugares turísticos, lugares de gobierno en Google Maps y tiene una actualización de 50 millones diarias. Es decir, actualizan los datos, desde a qué horas abre el lugar, hasta qué hora cierra, la ubicación, que se agregó una nueva calle, se cerró una avenida, todo ese tipo de cambios se hace en tiempo real, porque los mapas se tienen que actualizar en tiempo real. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de varios programas. Uno es Local Guides, que permite a diferentes usuarios eh, pues colaborar voluntariamente y les dan premios, ¿no? Los niveles más altos les regalan viajes o visitas hacia lugares. Y básicamente nosotros, si tenemos la ubicación activada y Google Maps instalado, eh, pues nos puede llegar a salir la sugerencia. Ah, acabas de visitar un restaurante, califícalo, ¿no? O agrega una foto de cómo se veía. Ese es el programa con el que Google busca actualizar sus datos, pero tiene otros, ¿no? Tiene Google My Business, que hay que aclarar que es diferente de Google Maps, y el soporte técnico es completamente diferente, la parte técnica es diferente, pero comparten datos, ¿no? Las ubicaciones de Google My Business, pues van a aparecer en Google Maps. Además de ello, Google tiene su propio programa para actualizar calles, avenidas y fotografías, que bueno, todos hemos conocido o visto estos particulares carros de Google que van tomando fotos y videos por todos lados, además de colaboraciones con gobierno. Diferentes niveles de gobierno en diferentes países, además de instituciones como universidades o institutos, por ejemplo, en México es el INEGI, que bueno, comparten datos y con eso buscan tener los mapas más actualizados. Por ejemplo, Street View, ¿no? Que van recorriendo varios lugares alrededor del mundo y tomando estas fotografías en 360 grados, ¿no? Está bastante interesante. Que además se va actualizando constantemente. También hay una función que podemos recorrer el mismo lugar en diferentes épocas, ¿no? Cómo ha ido cambiando los lugares, lo cual a mí se me hace bastante interesante. Y bueno, eso como la parte de los mapas y vemos los geodatos. Los geodatos empiezan a surgir como una característica muy importante para los negocios, puesto que nos permiten tomar decisiones, ¿no? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la idea es que podamos utilizar la información que generan nuestros negocios y que muchas veces hay algún geodato que es un componente de ubicación y podemos utilizar para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es un geodato? Básicamente un geodato es un dato que tiene un componente de ubicación. Es decir, tiene que tener alguna característica que podamos cuantificar o que podamos indicar, por ejemplo, alguna ubicación que esté relacionada. Puede ser, por ejemplo, las ventas que yo tengo en tal ubicación, ¿no? Los usuarios que se están registrando en diferentes ubicaciones. Y eso yo lo guardo en coordenadas. Tiene el componente geográfico, normalmente van a ser coordenadas dadas por una latitud y una longitud. Tenemos diferentes tipos de archivos, como los archivos KML. Los archivos KML, digamos, tienen este formato como si fuera un XML y manejan estas etiquetas. Estas etiquetas nos permiten pues definir varias cosas, como por ejemplo el lugar, agregarle un nombre, un punto va a ser este marcador que ponemos en el mapa y las coordenadas del lugar. Tenemos archivos GeoJSON, que básicamente son JSONs específicamente diseñados para componentes geográficos y si vemos la estructura es muy parecida, ¿no? Acá teníamos pues un punto con coordenadas, aquí también vamos a tener el punto con coordenadas y pues alguna propiedad, ¿no? En este caso una ubicación, las islas Dinagat, ¿no? En algún lugar. Aquí podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Podría ser ventas en la sucursal Ciudad de México, ventas en la sucursal de tal. Usuarios que se están registrando en dónde, o dónde están iniciando sesión. Entonces yo puedo desarrollar sistemas y obtener la data que genera mi sistema
y analizarla, ¿no? Obtenerla de diferentes formatos, ya sean en archivos directamente diseñados para guardar datos, como estos que veíamos, o incluso un CSV, que es un archivo muy genérico que podríamos abrir en Excel, así muy sencillo, y que me da la misma información, ¿no? Las coordenadas, el tipo de dato, que en este caso va a ser un punto, un marcador y algún atributo para distinguirlo, ¿no? Pero yo puedo tener estos geodatos pues en cualquier otro servicio que me sirva para guardar datos, ¿no? En este caso vamos a ver algunos en la nube, que es la nube de Google. Eh, Google Cloud Platform pues, tiene diferentes servicios, ¿no? Para el cómputo, para el Big Data, para el Machine Learning, para el Storage. Vamos a ver específicamente los que nos sirven para guardar datos. Tenemos Bigtable, Cloud Storage, Cloud SQL y los de Big Data, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi base de datos MySQL o SQL, el que yo quiera, y puedo guardar mis datos ahí, ¿no? Que yo tenga mi columna ubicación o mis columnas latitud y longitud. Y sea el dato que sea, pues yo puedo analizarlo y hacer una estadística. Lo importante es pues entender para qué me sirve y qué puedo hacer con ello. Entonces no importa tanto dónde lo guardemos o cómo lo guardemos, sino más bien pues, qué es lo que queremos hacer con él. Entonces hay diferentes soluciones, ¿no? Y otra idea pues central es que pues ahora la mayoría de los datos en el mundo contienen un componente de ubicación. Sea para lo que sea, la industria que sea, pues vemos como cada vez es más importante. Muchas flotas de rastreo de vehículos pues ya traen rastreos de vehículos, ¿no? De flotas como tal. Vemos que pues tiendas están ocupando análisis geográficos para campañas de publicidad, para distribución de mercado, de ventas, de logística, de cómo entrego mis paquetes y cómo los muevo. Y la información de mis clientes, ¿no? ¿Dónde radican la mayoría de mis clientes? Y bueno, tal vez puedo poner una tienda cerca o hacer campañas en ciertas zonas para esos clientes. Ajá. Entonces, pues esta es la idea, ¿no? Cada vez más el mundo tiene un componente de ubicación, ¿sí? Componentes de ubicación. Entonces, si un dato es la unidad mínima de información, se dice que los geodatos son la unidad mínima de su inteligencia. Entonces, se habla mucho de la inteligencia, incluso ahorita con inteligencia artificial también, de hacer uso de los datos, ¿no? Para aprovecharlos en mi negocio. Pero a veces, pues, no vemos como todo lo que implica. Ajá. Y uno de ellos pueden ser los geodatos, que tienen esta ventaja. Se dice que la geodata va a ser esencial para todas las industrias, e incluso se dice que ya ni siquiera es, por ejemplo, todo esto de la tecnología y de la transformación digital, se decía que era como una ventaja para las empresas, ¿no? Ahora se dice que incluso es un requisito. Yo creo que va a ser muy parecido con los datos. Quienes sean los primeros en aprovecharlos, pues van a obtener mejores resultados. Un ejemplo de cómo podemos utilizarlo muy sencillo, pues es mejorar la experiencia del usuario. Si mi usuario va a hacer una compra, pues desde el momento en el registro, cuando tenga que agregar su dirección, pues hacer que sean la menor cantidad de pasos posible. Si empieza a ingresar la dirección, pues yo le muestro varias sugerencias, incluso se las puedo mejorar si el usuario me comparte su ubicación, y también evitar errores, ¿no? Que el usuario no vaya a escribir mal la dirección. Después le puedo mandar una confirmación, ya sea por SMS o incluso por WhatsApp, pues un mapa y con la confirmación de la dirección que me ingresó, ¿no? Pues eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De cómo mejorar el ciclo de vida del cliente, en sí la experiencia del usuario. Pero en general no sirve para tomar decisiones, ¿no? Al final la estadística como herramienta matemática, pues esa es una de las principales aplicaciones de esto, ¿no? Entonces, si bien hay otros servicios para la geolocalización y los geoservicios y los mapas, pues las ventajas de Google Maps son mapas que nuestros clientes o incluso nuestros colaboradores pues ya entienden, ¿no? Porque ya han usado y Google trabaja mucho en la experiencia del usuario, ¿no? Que sea lo más sencillo y entendible posible. Los datos, habíamos dicho que Google no es de los principales en los datos de geolocalización y geoservicios, y la cobertura global, ¿no? La infraestructura de Google que tiene Google pues es bastante extensa, tiene datos
de 220 países y territorios que va actualizando constantemente, más de 200 millones de lugares registrados, restaurantes, hoteles, todo eso que comentamos. Y bueno, más de 5 millones de aplicaciones y sitios web pues confían en Google Maps, ¿no? Desde Pizza Hut hasta aplicaciones como Lyft, más reciente Didi, Uber y diferentes utilizan Google Maps. Toda esta información la podemos encontrar en este enlace de cloud.google.com Maps Platform. Ahí podemos ver la documentación, qué APIs tienen y casos de uso, ¿no? Ahí si quieren consultar un poquito más de información. Pero muy resumido, Google tiene 3 principales categorías para sus productos. La primera es la parte de mapas y Street View, como tal el renderizado de mapas dinámicos que nos podamos mover o estáticos como si fueran fotos. La parte de las rutas que nos permiten conocer información de si yo me quiero mover de un punto A a un punto B, desde por dónde me voy hasta cuánto tiempo me hago. Y la parte de places, ¿no? Toda esta información y toda esta data de los lugares que decíamos que está bastante bien actualizada, la vemos ahí. ¿Ah? Entonces, la idea de todo esto es que Google se encargue de la infraestructura con diferentes puntos y toda esta infraestructura tecnológica que tiene Google, pues nosotros nos encarguemos pues, de la lógica, ¿no? De nuestro negocio, que no nos preocupemos tanto por pues, tener un servidor para tener ahí toda la carga, etcétera, etcétera, que pues Google nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, pues ya vimos como la parte de los mapas y incluso la evolución de los mapas y también un poco de los datos. Entonces, ahora, ¿cómo los mostramos, no? ¿Qué herramientas me da Google para hacerlo? La visualización de datos, Google, bueno, no Google, ¿no? Se define o se puede definir como una representación visual. Normalmente ocupamos gráficos, normalmente son gráficos de barra, sí, gráficos de pastel, pues hay diferentes gráficos para mostrarlas, ¿no? Pero también uno de ellos son los mapas, ¿no? Mapas que tienen la ventaja de que son interactivos, podemos movernos, ampliar el detalle, etcétera. Y al final, pues todos estos gráficos pues buscan comunicar alguna información, ¿no? Entendiendo la información como un resumen o la parte más importante o relevante de los datos. ¿Ah? Y la idea es que esto sea pues, de la manera más clara, efectiva y útil, ¿no? Posible. Entonces, entender que la visualización de los datos es más que una sola representación. Busca trascender y poder pues, identificar algún patrón, algún hallazgo que me permite tomar decisiones y que además, pues que sea más fácil de identificar, ¿no? Porque si yo leo toda una tabla de datos, pues difícilmente voy a poder entender o leerlo fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando manejamos cantidades de datos muy grandes. Entonces, este tipo de gráficos, incluidos los mapas, pues van a ser bastante útiles. Y bueno, esto me sirve para diferentes áreas, ¿no? Estudios demográficos, sociales, ambientales, económicos, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que pues, existen diferentes gráficos que nos ayudan a representar un tipo de dato o algún otro, ¿no? Porque hay tipos de datos y podemos decir que pues, hay datos que nos conviene representarlos más de una forma que de otra, ¿no? Y bueno, con eso va esta idea. No todas las visualizaciones comunican de manera efectiva. O sea, si yo tengo componentes geográficos, pues a veces no me va a ser tan útil una gráfica de barras, ¿no? Por el contrario, presupuestos y algunas cosas así, pues indudablemente las utilizaríamos de esa forma. Entonces, entender que hay diferentes tipos, ¿no? Últimamente, bueno, lo que todos ocupamos es Excel para hacer gráficos, pero pues a ver qué hay otras herramientas, ¿no? Una de las cosas que se dice que también se comete el error al emplear este tipo de herramientas, sobre todo, por ejemplo, en Excel, que ya nos dan un buen de gráficos de hechos, pues es un poco esto de no saber distinguir cuándo es efectivo, cuándo no. A veces concentrarnos mucho en los estilos y no tanto en los datos. Ajá, entonces, para evitar esto, pues lo más preciso es tener siempre presente el mensaje que se quiere comunicar, el tipo de dato que se está divulgando o compartiendo, y bueno, cuál es la audiencia, a quién le estoy diciendo eso,
y qué tan fácil va a ser para esa persona entender el dato, ¿no? O la información que le estamos mostrando. En el libro de Visual Display of Quantitative Information, Edward Toft describe o nos da unos tips para buenas representaciones o buenas visualizaciones de datos. Entonces, resalta, bueno, valga la redundancia, resalta o nos indica que lo importante es resaltar los datos, ¿no? Concentrarnos en los datos. En este sentido, pues nos va a dar un poco, un par de tips para manejar los datos correctamente. Y lo primero que nos dice es evitar distorsionar lo que dicen los datos, ¿no? Muchas veces, sobre todo, pues sobre todo si es algún reporte o algún resumen de nuestras actividades, pues tratamos ahí de maquillarlo un poquito y hacer que se vean lo más positivo posible, ¿no? Pero lo que nos dice es, pues, tratar de evitar distorsionar lo que dicen los datos, ¿no? Pues cuando nosotros lo distorsionamos, digamos, más allá de alguna otra cosa, puede implicar pues una distorsión de la realidad, ¿no? De lo que en verdad está pasando. Y pues la calidad de nuestros datos nos va a permitir tomar decisiones o no. Entonces, pues ahí nos da ese primer, ¿no? Evitar distorsionar lo que dice el dato. Dice que incluso a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Ok, el otro es centrarse en el mensaje de los datos por sobre la herramienta de diseño. Si bien menciona que es importante que el mensaje sea claro, es decir, que sea la herramienta adecuada y que los diseños ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, pues colores rojos para cosas negativas y cosas verdes para colores positivas, pues concentrarse más en los datos que en utilizar los colores solamente por utilizarlos, ¿no? Hacer que las bases de datos sean coherentes, porque a veces la información no es siempre consistente. Pues en algún reporte puedo tener una información y en otra base de datos tengo otra cosa que dice otra cosa diferente, ¿no? Entonces dice que la calidad de la visualización o de mis reportes, pues van a depender de dónde se obtienen los datos. Ajá. Entonces, pues incluso si hacemos alguna investigación, pues nos recomienda comparar diferentes secciones de datos, comparar, pues ahí, tratar de pulir, obtener los mejores datos, ¿no? Otra cuestión importante es que nos recomiendes mostrar los datos en diferentes niveles de detalle para que podamos ir de lo particular a lo general o podernos mover, ¿no? En ese sentido. En cuanto al diseño, digamos, retomando otra vez, la recomendación general que nos da pues, es dar prioridad en la simplicidad y en la claridad. Y como decíamos, pues ocupar los colores y algún efecto o alguna otra cosa, pues con un fin en específico, ¿no? Si bien algunas visualizaciones son más atractivas o divertidas, pues pueden llegar a confundir más. Entonces, pues tener ahí un poco de cuidado. Vamos a ver ahorita unos ejemplos, entonces pues va a estar ahí. Podemos retomar esto, ¿no? Okay. Entonces, regresando a los datos y los mapas, ¿cómo podemos unirlos? Ya que vimos la parte de los mapas y la parte de los datos. Una de las herramientas que tenemos es BigQuery, ¿no? Que nos permite hacer análisis geoespacial. Esta herramienta de Google pues, sirve para analizar datos en general, pero bueno, también la podemos utilizar para el análisis geoespacial. Si se deja de ver la pantalla, me dice, ¿no? Yo puedo hacer diferentes consultas a mis bases de datos con BigQuery y puedo obtener esos datos, digamos, con algún componente geográfico y representarlos en un mapa en función de alguno de sus atributos. Puedo hacer mapas de calor, en este caso son consultas circulares, pero yo puedo agarrar cuadrados o yo puedo definir directamente un polígono, ¿no? Agarrar una especial, un área del mapa y obtener, ¿no? Alguna información. Vamos a ver si podemos poner un ejemplo. Vamos a ocupar BigQuery GeoBIS, que es una interfaz que me permite analizar datos de BigQuery. Esta herramienta también, como dato curioso, es open source y podemos ahí consultar el repositorio público. En BigQuery podemos ocupar datos en GeoJSON, en diferentes archivos que ya vimos,
o bien lo más sencillo es ocupar un consulta tipo SQL, ¿no? Que es lo más común en base de datos. Aquí cambié de diapositiva, espero que, bueno, de pestaña, espero que sí se esté viendo. Esta es la herramienta de BigQuery. Hay que entender que todo lo relacionado con BigQuery se queda en algún proyecto. Yo tengo que tener creado un proyecto y a su vez todo lo de Google Maps y BigQuery pues está asociado a Google Cloud, a la nube de Google. Entonces yo aquí tengo diferentes bases de datos. Google ya tiene algunas, por ejemplo, esta colección que se llama BigQuery Public Data, que son datos públicos. O sea, yo puedo conectar evidentemente mis bases de datos, pero hay mucha información pública, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo le abro esta pestañita, puedo ver información, pues, por ejemplo, hay colecciones de Bitcoin, información, por ejemplo, de la policía de Chicago, del sistema de taxis de Chicago, del COVID-19 hubo mucha información pública también de diferentes países. Y aquí, ¿no? Yo me puedo ir a todas estas colecciones públicas, ¿no? Aquí vamos a hacer unos ejemplos con estas colecciones públicas. Tenemos preparado uno con los puertos, digamos, internacionales que están en esta colección. Y todas estas son las columnas, ¿no? Que tiene esta tabla, digamos así. Si vemos, son pues bastantes columnas. Entonces, pues ahí sí podemos pasarnos un tiempo jugando y tratar de entender bien todo lo que trae, ¿no? Pero para que se entienda, lo más sencillo, pues es consultar pues, la mayor cantidad de puertos que podamos, ¿no? En este caso lo limitamos a 1000 y si se dan cuenta es una petición SQL normal, ¿no? Me regresa un resultado cuando yo hago esta petición y me trae aquí toda la información que encontró, ¿no? Básicamente pusimos un comodín que me traiga toda la data. Vemos aquí que para los puertos marítimos que están registrados aquí, me da su latitud, su longitud y otra información, ¿no? Como su nombre, el país en donde están, etcétera, etcétera. Ajá. Yo puedo incluso guardar estos datos, como habíamos dicho, en diferentes archivos, en CSV, en JSON, en tablas de BigQuery, en hojas de cálculo, o incluso copiarlos, ¿no? Si me da el espacio. Ajá. Y aquí puedo ver pues bastantes más herramientas, ¿no? Está bastante sencillo, creo yo. Entonces aquí puedo ir jugando con esta información. ¿Sí? Puedo ver los detalles de las peticiones. Se traba un poquito. Puedo traerlo en formato JSON, lo puedo ver de diferentes formas. E incluso, pues aquí sí, bueno, cuando yo empiezo a hacer más peticiones, me puedo analizar el dato, la cantidad de peticiones que están haciendo, la cantidad de bits que se trae, etcétera, etcétera. Ajá. Y esta información yo la puedo llevar o puedo hacer esta misma consulta en esta herramienta de BigQuery GeoBiz, que básicamente me permite mostrar esos datos en bruto y mostrarlos en un mapa, ¿no? Aquí dejé este ejemplo porque creo que es un poquito más gráfico y ya está configurado, pero hace algo muy parecido, ¿no? Agarra y me muestra todos los datos y ahí va personalizando los estilos en función de los parámetros y me da una información pues, mucho más legible. Ajá. Entonces, ahí empieza seleccionando el proyecto, pues puedes hacer la consulta o la petición en SQL exactamente como la vimos hace rato. Ahí lee un poquito la información que se trae, hace la petición como tal y le agrega estilos, ¿no? Basados ahí en algún parámetro. A partir de esos datos, pues ahí selecciona que algunos tengan un color, mientras que otros tengan otro, ¿no? Y si vemos, hace como clusters, o sea, engloba ahí, pues, varios datos, ¿no? Entonces, así podemos hacer nuestro análisis. Ya va a depender un poquito cómo sea nuestro análisis, si necesitamos un análisis financiero, comercial, de ventas, de compras, de registros. Yo puedo hacer el análisis dependiendo, pues, mis datos. ¿Sí? Lo que les decía, esta herramienta es
la podemos acceder ahí, hay bastante información en internet. Otra herramienta que tiene Google para el análisis de datos es Looker, que de hecho antes se llamaba Data Studio, y que básicamente nos permite mostrar o tener paneles con diferente información. De hecho, vemos ahí que son promedios de compra, de órdenes de compra. Y bueno, yo puedo tener esa información financiera de mis tiendas y las puedo mostrar en mapas y en diferentes gráficos. Y yo puedo personalizar ese panel para que me traiga la información pues, cada que yo lo abra, ¿no? Y está interesante, ¿no? Como cada vez vemos más el uso de los mapas. Entonces, un ejemplo sencillo, digamos, para empezar a resumir todo y ver cómo se puede aplicar. Imaginemos que nosotros queremos vender bicicletas. De entrada, pues yo haría mi página web, contrataría ahí gente de tecnología para tratar de tener todo lo más actualizado posible. Podría mostrar en mi página web un mapa con las ubicaciones donde yo tengo mis tiendas. Podría personalizar el mapa para que aparezca algo así, con colores oscuros, que no me aparezcan datos de otros negocios que no son los míos, con ningún otro, que solamente aparezcan los pines de mis negocios y que aparte aparezcan personalizados, ¿no? Con el icono o el logo de mi marca. Ajá. Y que además pues le muestre, si el usuario nos permite el acceso a su ubicación, pues mostrarle cuál es la tienda más cercana. El usuario ya entra, decide que va a comprar una bicicleta, hace el registro. En el registro, como decíamos, podemos mostrarle esta herramienta de autocomplete para que sea mucho más rápido ingresar la dirección, ¿no? Y no se va a equivocar, ¿no? Le da al de comprar y bueno, pues básicamente ya se cerraría el flujo, ¿no? Ahora, esos datos yo los puedo mostrar de diferentes formas. Una opción que me gusta mucho es esta tecnología que se llama WebGL, que básicamente me sirve para realizar animaciones en 3D y que vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Digamos, la parte de mapas que agarra esta tecnología para la visualización de los mapas se llama DGL, y que si la abrimos, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Este ejemplo está hecho para Uber, cuántas personas se recogen, pero podrían ser, por ejemplo, las compras o las ventas que se han realizado de mi tienda de bicicletas, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo me puedo mover aquí y se va a empezar a actualizar. Lo que comentamos, el nivel de detalle puede ser de lo general a lo particular. Yo puedo entrar en detalle y aquí modificar otros parámetros, ¿no? Los datos son los mismos, cambio la forma en la que se representan, ¿no? La idea es que esta información pues me sirva para tomar decisiones. Si yo detecto que en algunas zonas pues hay una concentración pues de más órdenes, pues yo puedo abrir, por ejemplo, aquí tal vez un centro de distribución para que les lleguen más rápido sus pedidos, ¿no? Digamos, en el caso de bicicletas, pero se puede aplicar para muchas otras cosas. Si yo tengo una tienda y hago el registro de cuántos usuarios están comprando en esa tienda por el monto de compra, pues tal vez puedo tomar alguna decisión, ¿no? No sé, si encuentro dos zonas que tienen pues una alta carga, pues tal vez abrir una nueva tienda ahí, ¿no? O si yo voy a hacer mi estudio de mercado, pues hacerlo ocupando estas herramientas, hacer encuestas o diferentes métodos para recopilar información, y si ocupo un componente geográfico, pues poder decidir si abrir o no en un determinado punto, ¿no? O en alguna determinada zona geográfica. Entonces, pues eso podría ser, ¿no? Yo podría hacer el análisis de cuántas bicicletas estoy vendiendo en diferentes zonas. Si yo detecto que una tienda pues vende mucho más que otras, incluso yo podría tomar la decisión pues de cerrar alguna, ¿no? Eso ya sería mucho más, o sea, tendría que considerar muchos más parámetros y cosas, pero entender que nos sirve pues para tomar decisiones o al menos para entender la situación, ¿no? Ya sea de mis ventas, compras, de mis proveedores, de mi logística, etcétera, etcétera. Finalmente, pues la parte de rastreo también podría utilizarla para optimizar rutas con las APIs que veíamos de obtener la dirección de un punto A a un punto B, mandarle al usuario, ¿no? Ah, pues tu pedido ya va en camino, llega en 2 horas, etcétera, etcétera. Pues podría hacer eso, ¿no? Entonces ya tengo mi aplicación, ya tenemos todo hecho, pues, ¿qué seguiría, no? ¿Qué sería lo último?
Pues finalmente saber que Google tiene soporte técnico que se hace a través de Google Cloud. La comunidad en GitHub, en Discord, en Stack Overflow, pues también es muy activa y podemos encontrar detalles técnicos, implementaciones, ejemplos, documentación. Google tiene pues ahí gente que se dedica, ¿no? a llevar casos de uso y corregir errores, ¿no? Entonces, saber que el soporte técnico, bueno, todo esto normalmente es en inglés, entonces pues ahí puede ser una barrera por el idioma, pero bueno, para eso estamos para ayudarles. El soporte técnico de mapas de ISOs, bueno, les ayudamos a restringir y documentar las restricciones de las API keys, digamos, las restricciones de seguridad que se necesitan para implementar Google Maps. Si se les llega a caer el servicio, digamos, pues actualizamos la página y ya no funciona el mapa, bueno, pues les ayudamos a ver qué pasó, ¿no? Por ejemplo, y levantar el servicio, obviamente. Capacitaciones en buenas prácticas, pues cómo implementar los servicios para que pues, obtener el mejor rendimiento, ¿no? El mejor costo-beneficio. Capacitaciones personalizadas, muchas veces pues, nos llegan y hay quienes llegan y nos dicen, pues ya sé lo que quiero hacer, ya nada más conéctanos la facturación, ¿no? Es la ventaja de la facturación local. Pero pues si necesitan ayuda con la implementación, pues es que yo tengo programadores que saben este lenguaje o solamente este otro lenguaje, o yo quiero una aplicación web pero también una móvil, pues podemos ayudarles a ver o revisar cómo implementar tal lenguaje con Google Maps, ¿no? Entonces, pues ahí un poco de eso. La facturación local, precios por volumen y bueno, asesoría con equipo especializado. Entonces, para ya resumir y terminar, bueno, Google Cloud es un catalizador para la transformación digital y es una muy buena herramienta para realizar análisis de datos, en este caso con Google Maps, un análisis de geodatos. Bueno, todo esto podemos hacerlo en Google Cloud. La idea es, pues, poder llevar nuestro negocio un poco más allá y, bueno, también lo que nos funciona, ¿no? Poder entender la situación y cómo está nuestro negocio, nuestra empresa. Entonces, en resumen, pues vimos ahí cómo se crearon los mapas, cómo han ido evolucionando, los datos, cómo podemos visualizarlos, qué son los datos, cómo los podemos utilizar. Hay tips para cómo visualizar mejor los datos. Y bueno, finalmente dos herramientas bastante interesantes, que DGL para la representación gráfica de los datos, que bueno, vimos nada más un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Este porque es bastante comercial. Pero también cuando fue lo del COVID, pues estaba este ejemplo bastante interesante, ¿no? Cómo se fue expandiendo el COVID a lo largo del tiempo, ¿no? Y a mí se me hace una representación pues bastante intuitiva y también vemos aquí el ejemplo que decíamos, ¿no? El uso de los colores para aportar valor al gráfico, a la información, que pues básicamente no hay mucho que entender, ¿no? Entre más rojo se pone, pues significa que es más grave, ¿no? O más complicada estaba la situación durante la pandemia. Ajá. Cómo se fue expandiendo. Entonces, pues eso, ¿no? De cómo podemos visualizar los datos para que me proporcionen el mejor valor. BigQuery, que ahí podemos hacer consultas y análisis directamente desde nuestra base de datos. Y bueno, que también se pueden representar en mapas. Entonces, eso es todo por nuestra parte. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pues este es el momento. No sé si dejaron alguna en el chat. No se mueve la presentación. Sí, ahí nos falló, ¿no? Quién sabe por qué se quedó congelada. Bueno, eso fue por nuestra parte. Si no hubiera ninguna pregunta, muchas gracias por su tiempo. Nos pueden contactar para cualquier otra duda que tengan. Les recordamos que vamos a compartir un enlace para la encuesta de retroalimentación. Y si no hubiera ninguna duda, pues muchas gracias.